El sol caía fuerte sobre el camino de tierra aquella tarde, levantando polvo detrás de las ruedas de la carreta. Ramiro Duarte guiaba los caballos con las riendas firmes, el sombrero calado hasta las cejas para protegerse del calor, con la mirada fija en el casarón que se alzaba a lo lejos, en lo más alto de la propiedad. Algo no estaba bien, y él lo supo apenas puso un pie en la facenda. No debía haber vuelto hasta dentro de 3 días. Había terminado antes los negocios en el pueblo y decidió sorprender a su esposa, embarazada de 7 meses, con su regreso temprano. Pero lo que encontró al cruzar el portón no fue la bienvenida que imaginaba. Los perros ladraban con una furia que no era la de siempre. Los caballos, inquietos en el establo, golpeaban las maderas con las patas traseras. Y los trabajadores, en lugar de acercarse a recibirlo como hacían siempre que veían llegar su carreta, se quedaban parados a la distancia bajo la sombra de los árboles con los sombreros bajos, evitando su mirada. Ramiro bajó de un salto, sintiendo la tierra seca y caliente bajo sus botas. Caminó rápido hacia el casarón, donde las ventanas estaban abiertas para dejar pasar el aire de la tarde. Adentro, el café todavía humeaba sobre la mesa de la cocina. Alguien había estado ahí hacía poco, pero la casa entera parecía contener algo, como si las paredes mismas guardaran un secreto que nadie quería contarle. ¿Dolores?, llamó, quitándose el sombrero. «Dolores, ya llegué». Nadie respondió. Subió las escaleras de madera que crujían bajo sus botas y abrió la puerta del cuarto que compartía con su esposa. La cama estaba tendida, intacta. El chal que ella usaba por las tardes colgaba del respaldo de la silla, como si lo hubiera dejado ahí hacía apenas un momento. «¿Dónde está mi esposa?», preguntó esta vez más fuerte, bajando de nuevo hacia la sala. Fue entonces cuando su madre apareció al pie de la escalera, con la espalda recta y las manos entrelazadas frente al vestido oscuro que siempre usaba, a pesar del calor. Doña Eugenia tenía el rostro sereno, casi demasiado sereno para la tensión que se sentía esa tarde en la facenda. «Está descansando, hijo. No deberías molestarla ahora». «¿Descansando? ¿Dónde?» «No está en el cuarto. Ramiro, hijo, ven, siéntate. Vienes cansado del camino. Te voy a servir algo fresco». Él la miró como si esperara que todo aquello fuera mentira. Algo en la voz de su madre, en la forma en que evitaba mirarlo directamente a los ojos, le decía que algo grave había ocurrido en su ausencia. Fue el ladrido del perro lo que rompió la escena. Canela, la perra que Dolores había criado desde cachorra, entró corriendo a la sala, con el pelaje cubierto de polvo y las patas sucias de tierra. Se acercó a Ramiro, mordió la manga de su camisa y tiró con fuerza hacia la puerta. «Suéltame, Canela», dijo él, sorprendido, pero el animal no cedía. La perra ladraba, giraba, volvía a morder la tela, como si quisiera arrastrarlo físicamente hacia algún lugar. «Ramiro, no le hagas caso al animal, siéntate». Pero él ya había salido corriendo detrás de la perra, cruzando el patio bajo el sol fuerte, pasando frente a los establos, hasta llegar al viejo celeiro al fondo de la propiedad. Ahí la perra se detuvo arañando la puerta de madera con desesperación. La tranca de hierro estaba puesta por fuera. Ramiro se acercó despacio, con el corazón golpeándole el pecho, el sudor corriéndole por la espalda. «¿Hay alguien ahí?». Un golpe débil respondió desde dentro, después otro, y luego, apenas audible, una voz que reconoció de inmediato. «¿Ramiro? ¿Eres tú?». Ella quiso hablar más fuerte, pero la voz simplemente no le salió con fuerza suficiente. Él no perdió tiempo. Tomó una barra de metal apoyada contra la pared del establo y forzó la tranca hasta que la madera cedió con un crujido seco. La puerta se abrió de golpe, dejando entrar un haz de luz que iluminó el polvo suspendido en el aire. Ahí, sentada en el suelo de tierra, entre el heno seco y el calor sofocante que se había acumulado dentro del celeiro cerrado todo el día, estaba Dolores. Tenía el vestido sucio, el cabello pegado a la frente por el sudor y los brazos alrededor del vientre abultado. Sus labios estaban resecos, sin una gota de agua desde hacía horas, y sus muñecas mostraban marcas rojas, como si hubiera golpeado la puerta muchas veces intentando salir. «Dolores», susurró él, cayendo de rodillas frente a ella. «¿Qué pasó?».
¿Quién te hizo esto? Ella lo miró con los ojos llenos de lágrimas que el calor casi había secado. Tu madre, dijo apenas, la voz quebrada. Tu madre me encerró aquí. Antes de que Ramiro pudiera reaccionar, escuchó pasos detrás de él. Doña Eugenia había cruzado el patio bajo el sol, con un abanico en la mano, y se detuvo en la entrada del celeiro, con una expresión que no era de sorpresa, sino de control. No la saques de ahí, dijo, con voz firme. Tú no sabes lo que ella hizo. Compañero de historias, no olvides activar la campanita de notificaciones. Cuando está activada, YouTube te avisa cada vez que hay una historia nueva. ¿De acuerdo, querido? Sigamos. Ramiro se puso de pie, con Dolores apoyada contra su pecho, temblando de debilidad y de algo más profundo que el cansancio. ¿De qué está hablando, madre? Ella intentó soltar el ganado. La descubrieron cerca de los corrales, tratando de abrir el paso para que los animales escaparan hacia el monte. Si Aurelio no la hubiera detenido a tiempo, habríamos perdido la mitad del rebaño esta misma mañana. Eso es mentira, dijo Dolores con la poca fuerza que le quedaba. Yo nunca... Silencio, cortó Eugenia. Ya causaste suficiente daño. Ramiro sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Miró a su esposa, luego a su madre, y no supo, por un instante que después lo perseguiría durante meses, de qué lado ponerse. Por un momento, nadie supo qué decir. Solo se escuchaba el zumbido de los insectos en el calor de la tarde y la respiración pesada de Dolores, que trataba de mantenerse en pie. Aurelio, el capataz, apareció detrás de Eugenia, con el sombrero calado hasta las cejas y una expresión que no dejaba ver nada. «Es verdad, patrón», dijo con voz seca. «Yo mismo la vi cerca del corral grande, tratando de abrir el portón lateral. Tuve que traerla hasta acá para que no hiciera más daño». Dolores negó con la cabeza, pero el esfuerzo de hablar la dejó sin aire. Ramiro la sostuvo con más fuerza, sintiendo el peso de su cuerpo débil contra el suyo. «Vamos adentro», dijo finalmente. «Ella necesita agua y sombra. Ya hablaremos de esto con calma». Llevó a su esposa hasta la casa, cruzando el patio bajo el sol que empezaba a bajar hacia el horizonte, mientras los trabajadores observaban desde las sombras de los aleros, sin atreverse a decir una palabra. Entre ellos una mujer mayor de manos ásperas y delantal manchado de harina, apretaba los labios y bajaba la mirada. Era Herminia, la cocinera de la facenda desde hacía más de 20 años. Había visto algo esa mañana, algo que no se atrevía a contar todavía. Dentro del casarón, Ramiro acomodó a Dolores en una silla junto al fogón de leña que Herminia mantenía siempre encendido, a pesar del calor de afuera. Le acercó agua fresca, le puso un paño húmedo en la frente y se quedó observándola mientras ella temblaba, más por el miedo que por el cansancio. «Dolores», dijo él, arrodillándose frente a ella. «Dime la verdad. ¿Hiciste algo, aunque haya sido sin querer?» Ella levantó la mirada y en sus ojos ya no había solo dolor. Había algo más duro, algo que él nunca había visto antes. «No me mires así», dijo ella con la voz todavía temblorosa. «Yo no fui quien empezó todo esto». Ramiro abrió la boca para responder, pero no encontró las palabras. Afuera el sol seguía bajando, pintando el patio de un naranja profundo, mientras Eugenia observaba la escena desde el umbral de la cocina, con los brazos cruzados y una calma que no encajaba con nada de lo que acababa de suceder. Esa noche, Ramiro no pudo dormir. Se quedó sentado junto a la cama donde por fin Dolores había logrado descansar. Agotada, con una mano sobre el vientre, la observó respirar, y en su cabeza se repetían las palabras de su madre una y otra vez. «Tú no sabes lo que ella hizo». Se preguntó cuántas cosas habían ocurrido frente a sus ojos sin que quisiera verlas. Bajó las escaleras en silencio y encontró a Herminia todavía despierta, removiendo brasas en el fogón, aunque ya no hubiera nada que cocinar. La mujer levantó la vista cuando lo sintió entrar, y por un instante pareció que iba a decir algo. Después bajó la mirada otra vez, como quien traga una palabra antes de que se le escape. «Herminia», dijo él, apoyándose contra el marco de la puerta. «Usted lleva 20 años en esta casa. Si sabe algo, dígamelo. Patrón, yo solo cocino y sirvo. No es mi lugar meterme en asuntos de familia. Le estoy preguntando directamente.
Ella se limpió las manos en el delantal, despacio, ganando tiempo. Lo único que le puedo decir, patrón, es que doña Dolores nunca faltó al respeto a nadie en esta casa, ni a los animales ni a la gente. Eso yo lo vi con mis propios ojos todos los días, desde que ella llegó. No era una respuesta completa, pero tampoco era nada. Ramiro entendió que la cocinera sabía más de lo que estaba dispuesta a contar esa noche, y no insistió. Volvió a subir, se sentó junto a la cama y se quedó mirando el techo hasta que el cielo empezó a clarear. Al amanecer, decidió ir a los corrales antes de que nadie más se levantara. Ensilló su caballo y salió hacia los pastos bajos, donde se concentraba la mayor parte del rebaño. Contó. Volvió a contar. Los números no cerraban del todo, pero tampoco eran tan graves como su madre había dado a entender la tarde anterior. Faltaban algunos animales, sí, pero no la mitad del rebaño. Aquello lo dejó con una sensación incómoda en el pecho, como si algo no encajara. Cerca del corral grande, encontró al joven vaquero Tomás, que ensillaba un caballo con las manos temblorosas. El muchacho, apenas mayor de 17 años, se puso pálido al verlo llegar. «Buen día, patrón», dijo, sin levantar mucho la voz. «Tomás, tú estabas de guardia anoche, cuando dicen que encontraron a mi esposa cerca del portón lateral». El muchacho tragó saliva mirando hacia los lados. Yo no vi nada, patrón. Estaba durmiendo en el galpón». «¿Y Aurelio? ¿Dónde estaba Aurelio?» «No sé, patrón. De verdad no sé». Ramiro notó que el chico apretaba las riendas con demasiada fuerza para alguien que solo estaba ensillando un caballo. Decidió no presionar más por el momento. De vuelta en el casarón, encontró a su madre desayunando sola, con la mesa puesta como si nada hubiera pasado. Doña Eugenia levantó la vista con una sonrisa medida. «Buen día, hijo. ¿Dormiste algo?» «Fui a contar el ganado». «¿Y?» «Falta menos de lo que usted dijo anoche». «El susto siempre exagera los números, hijo. Lo importante es que se evitó una desgracia mayor. Madre, quiero que Dolores me cuente su versión, a solas. Por supuesto, aunque no sé qué versión distinta puede tener de lo que Aurelio vio con sus propios ojos». Ramiro subió a buscar a su esposa. La encontró sentada junto a la ventana, todavía débil, pero con la mirada más firme que la noche anterior. «Dolores, necesito que me cuentes exactamente qué pasó». Ella lo miró largo rato antes de hablar, como si estuviera decidiendo si valía la pena. «Hace más de una semana empecé a notar cosas raras», dijo finalmente. «Animales que se movían de corral por las noches, marcas de carreta en la trilla que va hacia el monte, una que casi nadie usa, porque solo lleva a los terrenos viejos que tu abuelo dejó de trabajar hace años. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque cada vez que intentaba hablar contigo de la facenda, tu madre encontraba la forma de cambiar el tema, y cuando por fin junté valor, decidí primero asegurarme. No quería acusar a nadie sin estar segura». «¿Y qué hiciste?» «Anteanoche, cuando todos dormían, salí a mirar. Vi a Aurelio con 2 hombres que no conozco, moviendo 5 animales hacia esa trilla vieja. Los amarraron cerca de un curral abandonado, uno que tu padre mandó construir hace años y que nadie usa desde que él murió. ¿Estás segura de lo que viste?» «Reconocí uno de los animales por una mancha blanca en la pata trasera izquierda. Es un novillo que nació en esta facenda, que yo misma ayudé a traer al mundo hace 2 años. No me equivoco, Ramiro. ¿Se lo dijiste a alguien?» Ella bajó la mirada y la voz se le quebró de verdad. «Fui a buscar a tu madre. Pensé que, si alguien más lo sabía antes de que yo te lo contara a ti, sería más fácil que me creyeras». «¿Y qué te dijo?» «Me dijo que me metiera en mis asuntos, que una mujer de mi condición no tenía por qué andar vigilando el ganado, que eso era trabajo de hombres, y que yo debía ocuparme de la casa y de mi vientre. Le dije que si ella no hacía nada, yo te lo contaría a ti apenas volvieras». Esa misma tarde, Aurelio vino a buscarme con 2 hombres. Me llevaron al celeiro. Ahí me dejaron, con la tranca puesta por fuera, hasta que tú llegaste. Ramiro se quedó en silencio largo rato, con las manos apretadas sobre las rodillas. «Te creo», dijo finalmente. Pero Dolores no sonrió, ni pareció aliviada. «Me creíste después de que te lo expliqué todo», respondió.
Anoche, cuando me sacaste de ese celeiro, todavía me preguntaste si yo había hecho algo. Después de encontrarme ahí adentro, sin agua, con las muñecas lastimadas de tanto golpear la puerta, tú dudaste de mí. No hice esto para destruir la familia, lo hice porque la familia ya se estaba destruyendo sola, y yo fui la única que se dio cuenta. Él no supo qué responder. Se acercó, intentó tomarle la mano, pero ella la retiró despacio, no con rabia, sino con una distancia nueva que no había existido antes entre ellos. No necesito promesas, Ramiro, dijo. Necesito saber de qué lado estás. Y todavía no lo sé. Esa tarde, mientras Dolores descansaba, Ramiro bajó hasta los corrales con una decisión distinta en el pecho. Ensilló de nuevo su caballo y tomó la trilla vieja que llevaba hacia los terrenos abandonados de su padre. El camino estaba casi cubierto de maleza, pero se notaban marcas recientes de ruedas de carreta, hundidas en la tierra seca, y huellas de animales que no correspondían al tránsito normal de la facenda. Encontró el curral viejo escondido detrás de una hilera de árboles, casi invisible desde el camino principal. Las maderas estaban gastadas por el tiempo, pero alguien las había reforzado recientemente en algunos puntos. Había restos de forraje esparcidos por el suelo, todavía frescos. Y en un rincón, medio escondida bajo unas ramas secas, una soga nueva, de esas que se usaban para atar animales durante el traslado. Ramiro se agachó, tocó la soga, y sintió que algo dentro de él terminaba de romperse. Su esposa no había mentido. Alguien, dentro de su propia facenda, llevaba tiempo moviendo ganado en secreto por ese camino olvidado. Y su madre lo sabía. Se quedó ahí, de pie en medio del curral abandonado, con el sol de la tarde cayendo sobre los pastos dorados, sin saber todavía cuán profundo llegaba aquel engaño, ni cuánto le costaría a su familia descubrir la verdad completa. El caballo de Ramiro levantaba polvo fino en el regreso hacia el casarón, pero él ya no sentía el calor de la tarde sobre los hombros. Solo pensaba en la soga nueva, en las marcas de ruedas, en el forraje fresco esparcido sobre la tierra de un curral que se suponía abandonado desde la muerte de su padre. Cada detalle encajaba con lo que Dolores le había contado, palabra por palabra. Cuando llegó al patio principal encontró a Aurelio revisando los arneses junto al establo grande. El capataz levantó la vista al oír los cascos acercarse y, por una fracción de segundo, algo cruzó su rostro que no era simple curiosidad. Era alerta. «Patrón, ¿anduvo por los terrenos altos? Hace calor para esos caminos». «Anduve por donde me pareció necesario», respondió Ramiro, bajando del caballo sin quitarle los ojos de encima. «Encontré el curral viejo de mi padre. Alguien lo está usando». Aurelio no cambió la expresión, pero sus manos, que hasta ese momento ajustaban una cincha con movimientos seguros, se detuvieron apenas un segundo de más. «Debe haber sido algún peón buscando sombra para los animales, patrón. A veces se arrean unas cabezas para ahí cuando el pasto bajo está muy pisoteado. ¿Y la soga nueva? ¿Y el forraje fresco? Ese curral no se usa desde hace años, Aurelio, y usted lo sabe mejor que nadie». El capataz se pasó la lengua por los labios resecos, buscando una respuesta que no llegó tan rápido como las anteriores. «No sabría decirle, patrón. Yo me ocupo del rebaño grande. No ando revisando cada rincón de la propiedad». «Curioso», dijo Ramiro con una calma que escondía el fuego que le crecía en el pecho. «Porque anoche usted aseguró, con total seguridad, haber visto a mi esposa cerca del portón lateral. Y hoy no sabe explicarme qué hace una soga nueva en un curral que nadie usa». Aurelio bajó la mirada, apretó la mandíbula y volvió a sus arneses como si la conversación hubiera terminado. «Con permiso, patrón. Tengo trabajo». Ramiro lo dejó ir. Un hombre acorralado mentía con más fuerza, no menos. Necesitaba pruebas, no sospechas. Esa noche, después de que Dolores se durmiera agotada, bajó otra vez a la cocina. Herminia seguía ahí, amasando algo para el día siguiente, aunque ya fuera tarde. «Herminia», dijo él sentándose en el banco frente al fuego. «Anoche le pregunté si sabía algo y usted me dio una respuesta a medias. Esta noche le pido la verdad completa». La mujer dejó la masa sobre la mesa y se limpió las manos despacio. «Patrón, hace meses que veo carretas salir de noche cuando todos duermen. Siempre por el mismo camino,
el que va hacia los terrenos viejos. Nunca dije nada porque no es mi lugar, y porque quien las manda salir es gente de confianza de doña Eugenia. ¿Mi madre sabe de esas carretas? Más de una vez vi a doña Eugenia hablar con Aurelio detrás del galpón de herramientas, muy temprano, antes de que el sol saliera del todo. Nunca escuché de qué hablaban. Pero doña Dolores nunca faltó al respeto a nadie en esta casa, eso se lo puedo jurar. Y la forma en que la trataron anoche no fue justicia, patrón, fue otra cosa. Él quería creerle a su esposa, pero toda su vida había obedecido a su madre, y ahora esa obediencia se convertía en un peso que no sabía cómo cargar. Al día siguiente, decidió hablar con el viejo Casimiro, el tratador de caballos que llevaba en la facenda desde los tiempos de su abuelo. Lo encontró cepillando uno de los animales bajo la sombra de un árbol grande. «Casimiro, necesito que me diga si ha visto algo raro últimamente». El viejo dejó de cepillar y lo miró con esos ojos claros que ya habían visto pasar demasiados años. «Hace unos meses empezaron a faltar animales de a poco, patrón. Uno acá, dos allá. Si usted cuenta todo el rebaño de una vez, tal vez no note la diferencia, pero yo que reviso los caballos todos los días y de paso miro el ganado, sí noté». ¿Y no dijo nada? Se lo dije a Aurelio una vez, hace tiempo. Me contestó que yo debía ocuparme de los caballos y dejar el ganado para quien sabía de eso. No insistí más. ¿Vio alguna vez a mi madre involucrada directamente? Una noche, hace poco más de un mes, la vi salir del casarón muy tarde con un farol, caminando hacia el galpón donde Aurelio guarda las cuentas. Se quedó ahí adentro un buen rato. Yo no pensé en nada raro en ese momento, patrón. Pero ahora empiezo a atar cabos que antes no até. Esa tarde, Ramiro se cruzó con el niño Beto, que ayudaba con las gallinas y los corrales pequeños. «Beto, ¿alguna vez viste algo raro? Carretas, gente moviéndose de noche». El chico miró hacia los lados y bajó la voz. «Vi carretas salir varias veces, tarde en la noche, siempre por el camino viejo. Una vez me escondí detrás del gallinero porque tuve miedo y escuché a Aurelio hablando fuerte con dos hombres que no conozco. Escuché que uno dijo algo de el precio de siempre, y Aurelio le contestó que la señora ya había dado la orden. No sé si hablaban de doña Eugenia, patrón, pero no hay otra señora en esta facenda con autoridad para dar órdenes así». Esa noche, Ramiro confrontó a su madre directamente, aunque todavía no tenía pruebas suficientes para acusarla abiertamente. La encontró bordando junto a la ventana, con la misma calma serena de siempre. «Madre, estuve hablando con varios trabajadores hoy, que hace meses falta ganado de a poco, que hay carretas saliendo de noche, que Aurelio se reúne con hombres desconocidos cerca del curral abandonado. Los trabajadores siempre inventan historias, hijo, sobre todo cuando alguien como tu esposa les llena la cabeza con sospechas». Dolores no habló con nadie de esto hasta que yo se lo pregunté directamente. Fueron ellos los que me contaron por su propia voluntad. ¿Y les crees a los peones antes que a tu propia madre? No sé a quién creerle todavía. ¿Sabe usted algo sobre el ganado que falta? Ella levantó la mirada, y por un segundo Ramiro creyó ver algo detrás de esos ojos serenos. Algo parecido al miedo. «Lo único que sé, hijo, es que desde que esa mujer entró a esta casa, todo se ha llenado de sospechas y desconfianza. Madre, no está respondiendo mi pregunta. Ya te respondí lo que tenía que responder. Ahora, si me disculpas, quiero terminar este bordado antes de que oscurezca del todo». Ramiro subió a su cuarto sin cenar esa noche. Encontró a Dolores despierta, esperándolo. «¿Averiguaste algo?» «Todo apunta a que tenías razón, pero cuando le pregunté directamente, mi madre no lo negó ni lo confirmó». Dolores asintió despacio, sin sorpresa. «A veces el silencio de una casa dice más que sus habitantes», dijo ella. «Tu madre no necesita confesar nada. Su forma de evitar la pregunta ya lo confesó todo». Los días siguientes transcurrieron con una tensión que se sentía en cada rincón de la facenda. Ramiro mandó revisar con más cuidado los registros del escritorio, los libros de cuentas. Dolores insistió en acompañarlo, y su conocimiento de los precios reales del ganado resultó valioso. «Este pago acá», dijo ella señalando una línea en el libro, «dice que se vendieron 8 cabezas
a un comprador de otro pueblo. Pero el precio es la mitad de lo que realmente vale ese ganado en esta época. O el comprador les robó, o alguien se quedó con la diferencia. Una mañana, entre las páginas de un libro viejo casi olvidado en el fondo de un cajón, Ramiro encontró un recibo doblado. Era la constancia de una venta de ganado, firmada con una letra que reconoció de inmediato, la de su madre. «Dolores, mira esto». Ella tomó el papel, lo leyó 2 veces. Es la firma de doña Eugenia, autorizando la venta de 12 cabezas hace 4 meses. Y el precio, otra vez, muy por debajo de lo real. ¿12 cabezas? Eso ni siquiera aparece en el libro principal, porque lo escondieron ahí, esperando que nadie los revisara nunca. Ramiro, esto no es un desliz. Esto es un plan que lleva meses, tal vez años. ¿Por qué haría esto? Esta facenda le da todo lo que necesita. Tal vez es algo del pasado, deudas, gastos que no quiso que supieras. Tu madre siempre se preocupó mucho por las apariencias. Esa misma tarde, Ramiro fue directamente al pueblo a hablar con el administrador de las cuentas bancarias de la familia. Don Ramiro, la verdad es que la situación no es tan sólida como parece desde afuera, dijo el hombre revisando un libro grueso. Hay varias deudas pendientes y también un préstamo que su madre solicitó hace 2 años para cubrir compromisos que no especificó con claridad. Se ha estado pagando este préstamo. Parcialmente, don Ramiro, con pagos irregulares, algunos en efectivo, entregados personalmente por su capataz, un hombre llamado Aurelio. Ahí estaba, la pieza final, el ganado desaparecido, las carretas nocturnas, el curral escondido, la letra de su madre en el recibo oculto, y ahora los pagos en efectivo entregados por Aurelio para cubrir una deuda secreta. Cuando Ramiro llegó de vuelta a la facenda, el sol ya empezaba a caer, pintando el cielo de tonos naranjas sobre los pastos dorados. Encontró a Dolores esperándolo en el porche, con Canela recostada a sus pies. ¿Qué encontraste? Un préstamo. Una deuda enorme que mi madre pidió hace 2 años, y que ha estado pagando con dinero en efectivo, entregado por Aurelio. Entonces todo esto era para cubrir esa deuda. Eso parece. Ramiro, tu madre no me encerró en ese celeiro por una discusión sobre el ganado. Me encerró porque yo estaba a punto de descubrir que ella misma estaba robando a su propio hijo. ¿Qué hacemos ahora? Necesitamos que Aurelio confiese. Mientras él no hable claramente, ella podrá seguir negando todo. A la mañana siguiente, cuando Ramiro bajó temprano con la intención de buscar a Aurelio directamente, uno de los peones vino corriendo hacia el casarón sin aliento. «Patrón, Aurelio se fue». Ensilló su caballo antes del amanecer y se llevó 2 animales más. Nadie sabe hacia dónde. ¿Hacia dónde se fue? Hacia el camino viejo, patrón, el que lleva a los terrenos altos, y de ahí hacia el límite con la propiedad de los Ferreira. Ramiro no lo pensó 2 veces. Corrió hacia el establo, ensilló su caballo y montó sin esperar a nadie más. Dolores bajó los escalones con dificultad, apoyando una mano sobre el vientre. «Ramiro, espera. Ten cuidado, y cuando lo alcances, no dejes que se salga con la suya diciendo que actuó solo. Oblígalo a decir toda la verdad. Lo haré. Y ten cuidado también con lo que vas a descubrir sobre tu madre. Sé que va a dolerte, aunque ya lo sospeches». Él asintió, sin palabras, y salió al galope hacia el camino viejo, levantando una nube de polvo dorado bajo el sol de la mañana, mientras a lo lejos, entre los pastos y los árboles dispersos, la silueta de un jinete apurado se perdía en dirección a los terrenos altos, huyendo de una verdad que ya no tenía forma de esconder por mucho más tiempo. El galope de Ramiro levantaba una polvareda espesa detrás de él, mientras cruzaba los pastos altos, siguiendo el rastro fresco de las herraduras de Aurelio. El sol pegaba fuerte sobre su nuca, pero no sentía el calor. Solo sentía la urgencia de alcanzar al capataz antes de que cruzara el límite con la propiedad vecina, donde perdería toda posibilidad de obligarlo a hablar. 2 peones lo siguieron a caballo, Tomás entre ellos, con el rostro todavía pálido por el miedo, pero decidido a ayudar. El joven vaquero conocía bien los atajos de la facenda, y fue él quien señaló un camino más corto entre los matorrales que podía cortarle el paso al fugitivo. «Por ahí, patrón. Si cruzamos por la quebrada seca, le ganamos tiempo.
Ramiro asintió y torció las riendas, guiando su caballo por el terreno irregular, entre piedras y arbustos secos, con el corazón latiendo al ritmo de los cascos golpeando la tierra. Cuando finalmente salieron al otro lado de la quebrada, vieron a Aurelio a lo lejos, con los dos animales robados atados a una cuerda corta, avanzando hacia el viejo puente de madera que marcaba el límite con las tierras de los Ferreira. ¡Aurelio!, gritó Ramiro espoleando su caballo. ¡Deténgase ahí! El capataz miró hacia atrás, calculó la distancia, y por un momento pareció que iba a intentar cruzar el puente de todos modos. Pero el peso de los años trabajando esa tierra, el conocimiento de que ya no había escapatoria posible, lo hizo detener el caballo justo antes de la entrada al puente. Ramiro llegó segundos después, seguido de Tomás y del otro peón, rodeando a Aurelio antes de que pudiera pensar en otra salida. El capataz bajó del caballo despacio, con las manos alzadas, el sombrero torcido y el rostro cubierto de sudor y polvo. «Patrón, yo puedo explicar. Explique aquí mismo, entonces. Ahora, con todos como testigos». Aurelio miró alrededor, a los rostros serios de los peones, al rostro de su patrón, endurecido de una forma que nunca había visto antes en el hijo que siempre había considerado más blando que su padre, y algo en él pareció romperse, como si llevara demasiado tiempo cargando ese peso a solas. «Fue su madre, patrón», dijo finalmente con la voz baja. «Doña Eugenia descubrió, hace más de un año, que yo había vendido algunos animales por mi cuenta, sin autorización, cosas pequeñas, para cubrir una deuda de juego que tenía en el pueblo. Ella me sorprendió, y en vez de denunciarme, me dijo que podíamos ayudarnos mutuamente». «¿Ayudarse cómo?» «Ella tenía sus propias deudas, patrón, un préstamo grande, gastos que usted nunca supo. Me pidió que continuara moviendo ganado, pero ahora bajo sus órdenes, para pagar lo que ella debía. Yo aceptaba porque, si me negaba, ella amenazaba con denunciarme por lo que ya había hecho antes. Y la noche que encontré a mi esposa en el celeiro», Aurelio bajó la mirada y por primera vez pareció verdaderamente avergonzado. «Doña Dolores nos descubrió, patrón. Nos vio moviendo los animales hacia el curral viejo. Fue a hablar con doña Eugenia, amenazando con contarle todo a usted. Su madre entró en pánico. Me ordenó que la encerrara en el celeiro y me dijo que inventaríamos la historia de que ella había intentado soltar el ganado. Yo no quería hacerlo, patrón, se lo juro, pero ya estaba metido demasiado hondo como para negarme». Ramiro sintió que algo dentro de él se quebraba de una forma distinta a todo lo que había sentido hasta entonces. No era sorpresa, ya lo sospechaba, pero escucharlo confirmado, en voz alta, de boca del propio hombre que había ayudado a encerrar a su esposa embarazada, dolía de una manera que no tenía nombre. «¿Cuánto tiempo lleva esto?» «Más de un año, patrón. Doña Eugenia planeaba pagar la deuda completa antes de que usted se enterara de algo. Decía que cuando todo estuviera saldado, nadie tendría por qué saber nunca lo que había pasado. ¿Y planeaba dejar que mi esposa cargara con la culpa para siempre?» Aurelio no respondió esa pregunta. No hacía falta. «Regresamos», dijo Ramiro con una voz que ya no dejaba lugar a discusión. «Usted va a repetir cada palabra que acaba de decir, frente a mi madre, frente a los trabajadores, frente a quien haga falta». El camino de vuelta se hizo en silencio, un silencio distinto al de los días anteriores. Ya no era el silencio de la duda, sino el de una verdad que finalmente había encontrado forma y nombre. Cuando llegaron al casarón, el sol ya empezaba a bajar hacia el horizonte, pintando los pastos de un dorado intenso. Dolores los esperaba en el porche, y en cuanto vio el rostro de Aurelio, cabizbajo y derrotado entre los dos peones, supo que la verdad completa finalmente había salido a la luz. Doña Eugenia salió también, alertada por el ruido de los caballos, con el abanico todavía en la mano, aunque el sol ya no calentaba tanto como al mediodía. Se detuvo en la entrada, mirando la escena, y por primera vez desde que Ramiro la conocía, algo en su rostro sereno se resquebrajó. «Aurelio acaba de contarme todo, madre», dijo Ramiro bajando del caballo despacio. «La deuda, el préstamo secreto, los animales vendidos por debajo del precio y la orden de encerrar a Dolores en el celeiro para culparla de todo. Hijo,
Yo puedo explicarte. Ya escuché suficientes explicaciones. Quiero la verdad, madre. Toda la verdad, ahora mismo. Doña Eugenia miró a su alrededor, a los peones reunidos, a Herminia, que había salido de la cocina secándose las manos en el delantal, al viejo Casimiro, que observaba desde la puerta del establo. Toda la facenda parecía haberse detenido para escuchar lo que ella tenía que decir. «Está bien», dijo finalmente con la voz todavía firme, aunque algo en ella empezaba a ceder. «Es cierto. Pedí ese préstamo hace 2 años, para cubrir gastos que tu padre dejó sin resolver antes de morir, y otros que yo misma acumulé intentando mantener esta casa como siempre lo fue. No quería que supieras que la facenda había pasado apuros. No quería que pensaras que yo había fallado en cuidar lo que tu padre construyó. ¿Y por eso decidió robarme? ¿Vender mi ganado a escondidas, sin decirme nada? Lo hice para protegerte, Ramiro, para que nunca tuvieras que cargar con la vergüenza de una facenda endeudada. Y encerrar a mi esposa embarazada en un celeiro, bajo el sol, sin agua, ¿eso también fue para protegerme?» Doña Eugenia guardó silencio un momento, y cuando volvió a hablar, su voz sonó distinta, más baja, casi quebrada. Ella amenazó con contártelo todo. Yo no podía permitir que descubrieras de esa manera, de golpe, sin que yo tuviera tiempo de arreglar las cosas. No hice esto para destruir a la familia, dijo Dolores dando un paso adelante, con la voz firme a pesar del cansancio. Lo hice porque la familia ya se estaba destruyendo sola, y usted decidió que era más fácil culparme a mí que admitir su propio error. Tú no entiendes lo que significa cargar con el peso de una familia entera, muchacha. Nunca lo entenderás, porque no naciste para eso. Madre, cortó Ramiro, con una dureza que nunca antes había usado con ella. La vergüenza de esta familia no vino de la pobreza de mi esposa. Vino de su crueldad y de sus mentiras. Usted prefirió sacrificarla a ella antes que admitir que había fallado. Doña Eugenia se quedó sin palabras por primera vez en toda la conversación. La madre entendió demasiado tarde que ya no podía controlar a su hijo como antes. «¿Qué vas a hacer?», preguntó ella finalmente, con un hilo de voz que ya no tenía nada de la firmeza de siempre. «Todavía no lo sé», respondió Ramiro. «Pero esto no va a quedar así, madre, ya no». Esa noche, la facenda entera pareció contener el aliento. Los trabajadores se retiraron a sus casas, hablando en voz baja entre ellos, sorprendidos de que la verdad finalmente hubiera salido a la luz después de tanto tiempo de sospechas silenciadas. Aurelio fue encerrado bajo vigilancia en uno de los galpones, esperando a que Ramiro decidiera qué hacer con él. Doña Eugenia se retiró a su cuarto sin cenar, y por primera vez en mucho tiempo, nadie fue a buscarla para preguntarle si necesitaba algo. Dolores y Ramiro se sentaron juntos en el porche, mirando cómo el cielo se oscurecía sobre los pastos, mientras Canela dormía enroscada a los pies de ella. «¿Cómo te sientes?», preguntó él, tomándole la mano con cuidado. Ella dejó que él la sostuviera esta vez, aunque todavía había una distancia entre ellos que no se había cerrado del todo. «Cansada y todavía dolida, Ramiro. No solo por lo que hizo tu madre, también por la forma en que dudaste de mí, aunque fuera solo un momento. Lo sé, y no espero que lo olvides fácilmente. Solo te pido la oportunidad de demostrarte, con acciones, que estoy de tu lado. De verdad esta vez». Ella lo miró largo rato con los ojos cansados pero firmes. «Eso espero», dijo, «porque las palabras ya las escuché muchas veces. Ahora necesito ver los hechos». Se quedaron en silencio un rato más, escuchando los sonidos de la noche que empezaba a caer sobre la facenda, el viento entre los árboles, algún caballo resoplando en el establo, el crujido lejano de la madera del casarón enfriándose después del calor del día. Todo parecía tranquilo por fuera, pero ambos sabían que lo peor todavía no había pasado. Doña Eugenia no era mujer de rendirse fácilmente, y esa noche, mientras la facenda dormía, ella permanecía despierta en su cuarto, con una vela encendida y una decisión creciendo en su pecho. Si iba a perderlo todo, no lo perdería sin luchar primero. Compañero de historias, después deja tu nombre y muchos emojis que representen esta historia. Siempre es bonito ver tu comentario, querido. Sigamos.
Antes de que el sol saliera por completo, cuando el cielo apenas empezaba a teñirse de un gris pálido sobre los pastos, doña Eugenia ya estaba de pie en su cuarto, vestida con una pequeña maleta de cuero preparada sobre la cama. Había guardado en ella el poco dinero en efectivo que todavía conservaba, algunos documentos y los registros de las ventas ilegales que había mantenido ocultos durante meses, pensando que quizás, en algún momento, esos papeles podrían servirle como forma de negociar si las cosas se complicaban demasiado. No pensaba huir sin más. Sabía que salir por el portón principal, a plena vista de todos, sería imposible sin que alguien la detuviera. Así que antes de marcharse, se dirigió al galpón donde Aurelio pasaba la noche bajo vigilancia, y con la excusa de llevarle agua, logró que el joven peón que lo custodiaba se distrajera un momento. Fue tiempo suficiente para susurrarle una orden rápida al capataz, la última que le daría jamás. Abre el paso del corral grande antes de que amanezca del todo. Necesito que haya confusión, que nadie note que me voy. Aurelio, todavía atado por la lealtad forzada de meses de complicidad y quizás buscando también una última oportunidad para escapar él mismo entre el caos, aprovechó un descuido del peón y logró soltarse. Corrió hacia los corrales y abrió las tranqueras del rebaño más grande, justo cuando los primeros rayos de sol empezaban a iluminar la facenda. El estruendo de los cascos despertó a todos de golpe. Decenas de cabezas de ganado salieron disparadas hacia el patio principal, asustadas, chocando contra cercas, levantando una nube de polvo que cubrió el casarón entero. Los gritos de los peones se mezclaron con los ladridos desesperados de los perros y el relinchar de los caballos, que también se agitaron ante la estampida repentina. Ramiro salió corriendo del casarón, todavía con la camisa a medio abotonar, y encontró el patio convertido en un caos de animales despavoridos y trabajadores intentando controlarlos. Fue entonces cuando alguien gritó que doña Eugenia había desaparecido y que su carreta ya no estaba en el establo pequeño donde solía guardarse. «Se fue hacia el camino del puente», gritó Tomás, señalando hacia el sendero que llevaba a la salida de la propiedad. Pero antes de que Ramiro pudiera moverse hacia allá, escuchó un grito distinto, más cercano, más urgente. Dos niños, hijos de uno de los peones, habían quedado atrapados cerca del paso principal de los corrales, justo en la trayectoria por donde el ganado asustado se dirigía a toda velocidad. Dolores, que había salido al porche al escuchar el alboroto, no dudó ni un segundo. A pesar de su vientre abultado, a pesar del cansancio acumulado de los últimos días, caminó rápido hacia el patio, con una calma que sorprendió a todos los que la vieron. «Tomás, cierra la tranquera lateral, ahora. Casimiro, ayúdame a desviar al rebaño hacia el potrero vacío por la izquierda». Su voz firme y clara cortó el caos como un cuchillo. Los trabajadores, acostumbrados ya a ver en ella algo más que la esposa del patrón, obedecieron de inmediato. Ella misma se acercó al paso donde los niños permanecían paralizados de miedo, gritando instrucciones, guiándolos con calma hacia un costado seguro, lejos de la estampida, mientras el polvo y el ruido de los cascos llenaban el aire alrededor. «Vengan aquí, rápido, hacia mí», les dijo, extendiendo los brazos sin importarle el riesgo, sosteniendo a ambos niños contra su cuerpo, mientras el ganado pasaba a pocos metros, desviado por la maniobra que ella misma había ordenado. Cuando el polvo empezó a asentarse y los animales quedaron finalmente contenidos en el potrero vacío, gracias a la rapidez con la que ella había organizado a los trabajadores, Ramiro llegó corriendo hasta donde estaba su esposa, todavía sosteniendo a los dos niños asustados pero ilesos. «Dolores, ¿estás bien? ¿El bebé?» «Estoy bien», respondió ella, con la respiración agitada pero la voz firme. «Ve tras tu madre, Ramiro. Ella se está escapando con las pruebas de todo lo que hizo». Él la miró un instante más, asegurándose de que de verdad estuviera fuera de peligro, y luego montó su caballo, que Casimiro ya le tenía preparado, y salió al galope hacia el camino del puente, siguiendo el rastro de las ruedas de la carreta de su madre sobre la tierra todavía húmeda por el rocío de la mañana. La alcanzó justo cuando ella intentaba cruzar el viejo puente de madera que marcaba el límite de la propiedad, el mismo lugar donde días antes
habían detenido a Aurelio. La carreta avanzaba con dificultad sobre las tablas desgastadas, cargada con la maleta y los documentos que doña Eugenia había reunido durante la noche. «Madre, deténgase». Ella tiró de las riendas, pero no detuvo el avance, mirando hacia atrás con los ojos llenos de una desesperación que Ramiro nunca antes había visto en ella. «No puedo quedarme, hijo. No después de esto. Todo el mundo va a saber lo que hice. Voy a perderlo todo». Ya lo perdió, madre, desde el momento en que decidió culpar a Dolores por sus propios errores. «Todavía podemos arreglar esto», dijo ella con la voz temblorosa, deteniendo finalmente la carreta en medio del puente. «Si le dices a todos que ella mintió, que en realidad sí intentó robar el ganado, podemos salvar el nombre de la familia. Yo desaparezco por un tiempo, pago la deuda con lo que queda y cuando todo se calme, regreso. Todavía quiere que sacrifique a mi esposa para proteger una mentira. Es tu familia, Ramiro. Es el apellido que tu padre construyó con tanto esfuerzo. Mi familia es Dolores, madre, y el hijo que está por nacer. Ustedes construyeron un nombre basado en apariencias, pero yo no pienso seguir viviendo así». En ese momento, uno de los caballos de la carreta, asustado por el ruido persistente de la estampida que todavía se escuchaba a lo lejos, se movió bruscamente hacia un costado. Las ruedas de la carreta, ya debilitadas por el peso y el mal estado de las tablas del puente, perdieron el equilibrio. Doña Eugenia gritó, sintiendo que la carreta se inclinaba peligrosamente hacia el borde, con el río corriendo varios metros más abajo entre las piedras. Ramiro no lo pensó ni un segundo. Bajó de su caballo de un salto y corrió hacia la carreta, sujetando las riendas del animal asustado con una mano, mientras con la otra alcanzaba el brazo de su madre, tirando de ella justo antes de que la carreta terminara de volcarse hacia el vacío. Ambos cayeron sobre las tablas del puente, lejos del borde, mientras la carreta se deslizaba y quedaba colgando peligrosamente, sostenida apenas por los restos de una rueda atascada entre las maderas rotas. Doña Eugenia, todavía temblando por el susto, se aferró al brazo de su hijo, respirando con dificultad. «Me salvaste», dijo, casi sin poder creerlo. «La salvé porque soy su hijo», respondió Ramiro, ayudándola a ponerse de pie con cuidado, alejándola del borde del puente. «Pero no voy a esconder lo que usted hizo. Eso también es verdad, madre». Ella lo miró, y por primera vez desde que Ramiro podía recordar, las lágrimas corrieron libres por su rostro, sin el control ni la elegancia que siempre había mantenido frente a los demás. «¿Qué va a pasar conmigo ahora? Va a responder ante las autoridades del pueblo por lo que hizo, por el ganado, por el fraude, por haber encerrado a Dolores. No sé todavía cuánto tendrá que pagar por eso, pero no voy a impedir que la justicia siga su curso». Los días que siguieron trajeron consigo la llegada del comisario del pueblo, alertado por uno de los peones que Ramiro había enviado a caballo la misma tarde del incidente en el puente. Aurelio fue encontrado escondido cerca de los límites de la propiedad de los Ferreira, intentando cruzar hacia otro pueblo, y fue entregado junto con los documentos y registros que probaban el esquema completo de desvío de ganado. Doña Eugenia no fue encarcelada, pero perdió por completo la administración de la fazenda y cualquier autoridad dentro del casarón. Debió responder ante las autoridades locales, devolver parte de lo robado con los pocos bienes personales que le quedaban y aceptar que su nombre, el mismo que tanto había querido proteger, quedara marcado en la memoria de todo el pueblo por lo que había hecho. Antes de que se la llevaran para resolver los asuntos legales pendientes, se cruzó con Dolores en el patio del casarón. Doña Eugenia la miró, esperando quizás encontrar en sus ojos el mismo desprecio que ella le había dedicado durante tanto tiempo. Pero Dolores no le devolvió ni rabia ni humillación. «La señora pasó la vida decidiendo quién era digno de entrar en esta casa», dijo Dolores con voz serena. «Ahora va a descubrir que ninguna riqueza coloca a alguien por encima de la verdad». Doña Eugenia no respondió. Bajó la mirada y por primera vez en mucho tiempo no encontró ninguna palabra elegante con la cual defenderse. El dinero recuperado, junto con la venta de algunas propiedades menores que doña Eugenia había mantenido ocultas, sirvió para reparar los daños causados a los trabajadores afectados, pagar las deudas pendientes de la fazenda
y reorganizar por completo la administración de la propiedad. Aurelio y sus cómplices fueron entregados a las autoridades del pueblo, sin espectáculo ni venganza, solo con la certeza de que la verdad finalmente había salido a la luz. Pero para Dolores y Ramiro, el camino de reconciliación todavía no había terminado. Una tarde, semanas después de que todo el escándalo se hubiera calmado, ella lo encontró en el escritorio de la fazenda, revisando los libros de cuentas con una atención que antes nunca había tenido. «No basta con haber alejado a tu madre», le dijo sentándose frente a él. «Necesito ver que las cosas cambian de verdad. La forma en que administras esta fazenda, la forma en que tratas a las personas que trabajan aquí». «Lo sé», respondió él, «y voy a demostrártelo no con palabras, sino con el tiempo». «Yo no necesito que me digas que me amas», dijo ella mirándolo fijamente. «Necesito saber de qué lado te quedas cuando amar a alguien cuesta algo de verdad». En los meses que siguieron, Ramiro cumplió esa promesa con acciones concretas. Reorganizó la administración de la fazenda, asegurándose de que cada trabajador recibiera lo que le correspondía. Dejó de encerrarse en el escritorio tomando decisiones solo y empezó a escuchar a la gente que mantenía la propiedad funcionando día a día. Dolores, por su parte, pasó a participar oficialmente en las decisiones importantes, encargándose directamente de todo lo relacionado con el ganado, los mantenimientos y el bienestar de los trabajadores. Un espacio que se había ganado no por ser la esposa del patrón, sino por haber demostrado con hechos su coraje y su conocimiento. El casarón, que durante tanto tiempo había sido un lugar de miedo y apariencias, empezó a llenarse de una energía distinta. La cocina, con su fogón de leña siempre encendido, dejó de ser solo el territorio de Herminia y se convirtió en un espacio donde los trabajadores se sentían bienvenidos, donde las decisiones se conversaban en lugar de imponerse. Meses después, cuando el calor del verano empezaba a suavizarse con las primeras brisas más frescas, Dolores dio a luz a un niño saludable, en la misma habitación donde ella y Ramiro habían compartido tantas noches de silencio y duda durante los peores días de aquella historia. La escena final ocurrió varias semanas después, una tarde tranquila, cerca del viejo celeiro donde todo había comenzado. El lugar había sido completamente reformado, las maderas viejas fueron reemplazadas, el techo reparado, y la luz entraba ahora libremente por ventanas nuevas que antes no existían. La vieja tranca de hierro, la misma que había mantenido a Dolores encerrada aquella tarde de sol, ya no colgaba de la puerta. Estaba guardada sobre una pequeña repisa de madera dentro del celeiro, como un recordatorio silencioso de lo que había pasado. Ramiro se acercó a Dolores, que sostenía al bebé en brazos, mientras Canela dormitaba a su lado, disfrutando del sol suave de la tarde. «¿Por qué no mandaste tirar esa tranca?», preguntó él, mirando hacia el objeto oxidado sobre la repisa. «Porque quiero que nuestro hijo crezca sabiendo que nadie debe quedarse callado frente a una injusticia», respondió ella, sin apartar la mirada del bebé. «Que ver algo mal y no decir nada también causa daño, aunque no se note de inmediato». Ramiro asintió, mirando hacia el casarón que se alzaba a lo lejos, bañado por la luz dorada de la tarde. «Durante toda mi vida creí que esa casa era la mayor herencia que mi padre me dejó». Dolores levantó la mirada hacia él, con una calma que ya no tenía nada de la distancia de los primeros días después del celeiro. «Tierra y paredes se heredan, Ramiro. Un hogar hay que merecerlo». Caminaron juntos de regreso hacia el casarón, con el bebé entre los brazos de ella y Canela siguiéndolos de cerca. Los portones de la fazenda estaban abiertos de par en par, y los trabajadores se movían por el patio sin miedo, saludando con la mano al pasar, algunos deteniéndose un momento para admirar al recién nacido. La propiedad seguía siendo grande, elegante, próspera como siempre lo había sido, pero ahora representaba algo distinto. Ya no era solo el símbolo del poder y las apariencias que doña Eugenia había intentado proteger a cualquier costo. Era finalmente un hogar de verdad, construido no sobre el silencio y el miedo, sino sobre la honestidad que Dolores nunca dejó de defender, incluso cuando eso le costó casi todo. Querido compañero de historias,
Siempre es una alegría tenerte aquí. No olvides dejar tu nombre y muchos emojis que representen esta historia. Suscríbete a este canal llamado Sombras Humanas, porque tu compañía es muy especial para nosotros. Y la próxima historia ya está en la pantalla. Puedes hacer clic y comenzar una nueva emoción. Te veo allí. Muchas bendiciones para ti y para toda tu familia. Saludos, querido.